tenemos que escuchar algo de música para entender que la música también cura. Muchas veces se ha dicho, la palabra cura, el cariño cura, tantas otras cosas curan. Bueno, la música también. Y nos lo va a demostrar aquí, ahora, en este momento, Robert Gupta. Adelante. Gracias. Thank you. Gracias. Primero, yo lo siento que no puedo hablar en español con ustedes. Mi español es solamente para comida, para mí. It's such a delight to be here. Es extraordinario poder estar aquí. Es un placer ser capaz de estar aquí con estos ilustres ponentes. Muchas gracias por invitarme.
Me gustaría empezar con una historia. Nos va a llevar a unos 400 o 500 años atrás. Me gustaría comenzar por el final de la conquista española de América del Norte. Cuando los colonos españoles acabaron la migración, se pararon a unas 17 millas del Océano Pacífico y empezaron a llamar con los nombres de sus patrones, de Santa Mónica, Santa Bárbara, los lugares que encontraban, desde San Diego al sur a San Francisco al norte. Y en el centro de una ciudad que llamaron, según la reina de Los Ángeles, una zona de terreno, una calle, recibió el nombre de lo maravilloso, San Julián. Y esta fue la dedicación de esos españoles a sí mismos, porque habían sido caminantes por toda América y al final habían llegado a casa en la costa occidental de América del Norte. La calle de San Julián es una calle del centro de Los Ángeles, en el centro de nuestra ciudad, y es irónico, es paradójico. Viven unos 80.000 sin techo. Tenemos ese sitio que se llama Skid Row en Los Ángeles, que es como el mayor barrio de chabolas. Incluyen personas que son sin techo, que están saliendo de la cárcel o entrando una y otra vez. Esas personas que viven ahí, que tienen enfermedades mentales como la esquizofrenia o el trastorno afectivo bipolar. Quizá la estadística más trágica de Skid Row es que la población que crece son los veteranas de Irak, de Afganistán, que están convirtiéndose en sin techo. ¿Y por qué estoy hablando de Skid Row? Yo soy violinista, tengo esa bendición de ganarme la vida haciendo lo que me encanta hacer. He estado en escenarios de todo el mundo, en Carnegie Hall, he estado en el Walt Disney Concert Hall. Esto ha cambiado mi vida, pero creo que el cambio más profundo que ha ocurrido sucedió en Skid Row en mi vida, y esta es la historia que quería contarles hoy. Cuando yo tenía 17 años, tuve la oportunidad extraordinaria de trabajar y estar estudiando. Estaba siguiendo como hijo indio los dictados de mis padres para ser el próximo Dr. Gupta, ser un médico y poder poner esas flores encima de la mesa. Y a mí me encantaba la música, pero yo trabajaba en medicina en aquella época. Y yo me di cuenta de que no tenía todo mi corazón puesto en ese estudio de la medicina. Y solo deberíamos hacer lo que realmente nos motiva. Se me presentó a un investigador muy famoso en aquellos años en América, que se llama Fritz Lauk. Es un investigador que ganó mucha importancia últimamente por tratar a una congresista, Gabrielle Giffords, americana. Gaby, hace unos años, le dispararon en la parte izquierda de la cabeza, tuvo un traumatismo craneoencefálico masivo. Era una mujer que hablaba en público, esa era su carrera, y Gaby ya no podía hacerlo, ya no podía hablar. El Schlaug había investigado para tratar a los pacientes que tenían afasia porque tuvieron un ictus y había destruido su capacidad de hablar. Entonces estos pacientes, el investigador vio que no podían formular las palabras. Schlaug descubrió que podían cantar, sin embargo, y podían pronunciar palabras perfectamente. Así que les dio unas 80 horas de clase de canto y casi el 5% de la capacidad vocal y su gramática, y con escáneres cerebrales vio que podían acceder la plasticidad del cerebro humano de crear un centro de
habla para compensar ese daño al hemisferio izquierdo, que es normalmente el del habla. Klauk siguió investigando y descubrió que la música tenía un efecto profundo no solo en los traumatismos cerebrales, sino en enfermedades como Alzheimer o Parkinson. El Alzheimer es algo devastador porque los pacientes progresan muy rápido hacia la demencia y no pueden recordar sus nombres, su familia, sus amigos. Estos pacientes, si experimentan música en etapas tempranas de su vida, pueden sentarse en un piano y pues tocar algo de Chopin que aprendieron cuando tenían 7 años. Y en el caso de Parkinson, la gente que tiene esos temblores deja de temblar cuando está escuchando música que les encanta. Entonces tenemos ese milagro de la manera en la que la música nos afecta. Yo tenía 17 años cuando estaba en ese laboratorio y le pregunté a Schlau por qué la música debía ayudar a la ciencia. Él tenía una formación en órgano en Viena y entonces yo le pregunté cuál era su experiencia y dije, la música espera y la violencia no. Tienes mucho más que ofrecer como músico. Y entonces yo decidí que sí, que iba a seguir la carrera de músico. Y tenía unos años más tarde, estaba con Gustavo Dudamel en la orquesta en Los Ángeles y estaba por ahí, por esa calle de San Julián, en Los Ángeles, por primera vez, y me pareció que yo era una hipócrita. Sentí que si realmente quería ayudar a la gente y curar a la gente, que es lo que yo estaba haciendo como violinista, si realmente yo quería curar a la gente, no tenía que estar en Haití, en la India o en Bombay, podía hacerlo allí donde estaba, en las calles de Skid Row. Y en ese año conocí a un hombre que se llamaba Nathaniel Anthony Ayers. La historia de Nathaniel se ha vuelto muy famosa en los temas de sin techo y las enfermedades mentales en Estados Unidos, porque luego se hizo un libro y una película que se llama El Solista. La película se puso muy famosa en Estados Unidos con Jamie Foxx como Nathaniel y Robert Downey Jr. Y entonces yo tuve la oportunidad de convertirme en su profesor de violín, de Nathaniel. Yo le conocí, empecé a invitarle al Disney Hall para darle clases y durante esas interacciones comencé a conocer a Nathaniel, comencé a conocer esa horrible enfermedad mental que tenía esquizofrenia paranoide y empecé a ver cómo la música era el lenguaje que podía conectarnos cuando las palabras fallan. Podía rescatarlo de sus momentos más oscuros. Le tocaba y le pedía que tocara también para mí y tuvimos esa conexión empática, emocional, que podía traerle de sus momentos más oscuros. Empecé a visitar a Nathaniel en Skid Row. Empecé a tocarle música de Bach, de Beethoven, de Brahms. Allí, en ese patio lleno de basura, en mitad de Skid Row, 6 pies de distancia de un sitio con comida podrida, con cables rotos por todas partes. Y ahí vi este sitio ha olvidado la humanidad de este músico extraordinario y cómo podemos dejar este músico aquí. ¿Cómo podemos dejarlo solo en la sala de conciertos? El que tiene. La música es un derecho humano. La música hay que llevarla a todas partes del mundo. Y tiene mucho poder. Así que Nathaniel me inspiró. Busqué Street Symphony, que es una organización no gubernamental, y empecé a llevarla. Bueno, ellos llevan la música a los sanatorios psíquicos, a las cárceles, y hay una cita de Schumann que dijo, hay que mandar una luz al centro de la oscuridad de los hombres, y esa es la labor del artista. Así que empezamos a traer esa música a lo que considerábamos los lugares más oscuros, a los lugares en los que el público nunca tenía acceso a nuestra música y nunca podrían gastarse unos pocos cientos de dólares en una entrada, y me sentí tan orgulloso. Sentí que estábamos haciendo este gran servicio cuando traíamos la música a esos lugares, música humanitaria, y me equivoqué totalmente.
Porque lo que yo experimenté no era que estuviéramos haciendo esta gran causa, le estuviéramos llevando la música a esos lugares, sino que nosotros teníamos la oportunidad de ser testigos de una parte de la humanidad que está olvidada si no fuera por esto. Y éramos nosotros que estábamos recibiendo ese regalo. Que las puertas de una prisión se nos abran, que se nos deje entrar, que podamos experimentar 200 mujeres, muchas de ellas latinas, llorando sin parar por una pieza de Bach, diciéndonos que llevaban los últimos 6 años de su vida en la prisión, que tenían una hija de 6 años que nunca habían conocido. Y nuestros corazones se rompían al oír esto. Una vez fui a un manicomio, a un sanatorio mental cerca de Los Ángeles, que se llama El Packen, y hay 2 salas allí, una para los enfermos a más largo plazo y otra para los a corto plazo. Y los enfermos que estaban más tiempo allí, yo estuve tocando unos 35 minutos, y un hombre se levantó, uno de los que estaban allí viviendo, y me preguntó si sabía alguna canción que pudiera cantar, porque quería tocar y cantar conmigo. Yo sonreí y dije, no, la verdad es que no tengo mucha música popular en mi repertorio. Empecé a pensar en música, en películas, y él empezó a cantarme a mí, y fue precioso, en voz de barítono, y dijo que era una canción espiritual afroamericana sobre Jesús, que está al teléfono, y pregunta, ¿qué es lo que necesitas para curarte? Dile lo que necesitas. Si quieres ser feliz, díselo, dile lo que quieres. Si quieres ponerte bien, díselo. Y ha sido el regalo más puro, más bonito que he recibido nunca en mi vida, porque venía de este hombre que no tenía nada más que dar, pero que me había dado el regalo más bonito porque no tenía expectativas en ese sentido. Luego fui a tocar para los pacientes que llevaban menos tiempo allí, y luego teníamos una cola de personas que me saludaban como si yo fuera, como después de un concierto en el Walt Disney Hall, con estas sonrisas en sus caras, y había una larga cola de una persona tras otra que me agarraba la mano y me daba las gracias por venir a esos sitios, a esa prisión en la que llevaban mucho tiempo esperando un juicio. Yo no olvidaré a esta mujer, a Susana, que me dijo que ella tenía una carrera de pianista en Armenia, que se mudó a Estados Unidos y acabó allí en ese centro. Y me pregunté si ella podía ser como Nathaniel, como mi amigo. Y me dijo, Beethoven es el alma del mundo y Bach es el universo. Y en ese momento me sentí tan conectado con esta mujer. Me sentí como si tuviera esa conexión empática profunda con esta persona. Sí, la ciencia es importante, por supuesto. Sí, la neurociencia puede cambiar el mundo, puede cambiar la manera en la que concebimos el cerebro, nos puede abrir puertas para entender ese cerebro, pero la ciencia es solo el principio. No podemos pararnos y dejar que la ciencia sea toda. Porque lo que hacemos en nuestro mundo es que estigmatizamos la enfermedad mental y los sin techo y decimos, eso no son parte de mí, no tengo por qué mirar en esa dirección. Yo creo, mi creencia personal es que hacemos eso porque vemos algo en esa persona que no queremos mirar porque lo reconocemos como algo de nosotros, algo que vemos en nosotros. Y lo que vemos en nosotros nos aterroriza, nos asusta. La manifestación externa de estas personas que experimenta esas enfermedades mentales y está en esa prisión es que quieren que les prestemos atención. Y si queremos tratar esos temas sociales, tenemos que mirar a estas personas, tenemos que buscar en lugares que nos incomoden, tenemos que comenzar esas conversaciones. Sí, vamos a estar inspirados por la ciencia, pero tienen que ser el catalizador para abrir las conversaciones, para iniciar las conversaciones, para que podamos entender que todos estamos conectados, que todos somos parte de la misma vida humana y que la música tiene el poder de destrozar esas barreras, las barreras sociales, psicológicas, físicas, espirituales, emocionales. Y de esa manera, la música tiene una manera de comunicar donde las palabras fallan. Muchas gracias.